Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Les voy a explicar lo que van a hacer en estas sesiones de literatura. Bien, vamos a comenzar. La actividad 9 pues consistía en realizar una técnica V. La frase es: no crees que siempre es mejor la más amarga de las verdades que la más dulce mentira. Esto lo dijo el personaje Tío Nacho en el libro Donde habitan los ángeles, de la autora Claudia Celis. Aquí vas a colocar tu opinión y tu dibujo. Esto se supone que ya lo debieron haber subido, porque aparece aquí, actividad 9, técnica V, ¿sale? Me parece que me han entregado 35 personas. Entonces, ayer subí hoy en la mañana subí estas actividades, la 10, la 11 y la 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues hubo por ahí una confusión de mi parte, y el diagrama ocular de la actividad 10 se tenía que entregar la semana pasada, jóvenes, pero bueno, no pasa nada si la entregan en esta semana. Sin embargo, se nos junta para esta semana la actividad 11 y otro diagrama ocular de la actividad 12. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Bien, el diagrama ocular, bueno, pues es un organizador gráfico que surge del modelo de un ojo humano, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el ojito humano. Prácticamente con lo que vemos nosotros es con la bolita negra que está aquí, y esa se llama pupila, por eso aquí dice pupila, y en la pupila se coloca el tema y el dibujo, y en el iris, que es la parte donde tenemos el color del ojo, por lo regular casi, bueno, la mayoría en la escuela lo tenemos de color café, va la información relevante. Dice aquí que se organiza de manera horizontal y del tamaño de toda la página. Horizontal quiere decir así acostado, ¿sale? En la pupila, en el centro, se coloca el tema y el dibujo, como habíamos comentado, y en el iris, la parte externa, la información relevante. ¿Por qué se coloca el dibujo en la pupila? Bueno, pues con la pupila es con lo que en realidad vemos. Entonces, en este caso, haciendo referencia a que con eso vemos, aquí vamos a colocar un dibujo sobre la temática porque es lo que estamos visualizando sobre ella. Esa es la intención. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, lee la historia Las dos ranas, diapositiva 27 y 28, ahorita la leemos. Y aparte, lee la información del diagrama ocular en la diapositiva 25, esa ya la leímos. Y toma una fotografía del diagrama ocular. Este es el diagrama ocular. Vamos a colocar el título, Las dos ranas, y su dibujo. Y vamos a ubicar estos. Vamos a ir llenando estos espacios únicamente con letras, ¿sale? Y la historia dice así: las dos ranas. En un bosque lejano, un grupo de ranas paseaba por el bosque cuando de pronto dos de ellas cayeron por accidente en un profundo hoyo. Pensando en que sería imposible salvarlas, las demás ranas les dijeron a sus desafortunadas compañeras que no se esforzaran, pues ya no podrían salir de ahí. Las dos ranas no hicieron caso y saltaron lo más fuerte que pudieron para salir del hoyo. Afuera, las ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas prestó atención a lo que las demás le decían y se rindió. Terminó por desplomarse del cansancio y murió. La otra rana continuó saltando con todas sus fuerzas mientras las ranas le hacían señas y seguían gritando para que dejara de sufrir, pues pensaban que no tenía caso seguir luchando. La rana siguió saltando cada vez más alto hasta que por fin logró salir del hoyo. Cuando salió, las demás ranas la miraron sorprendidas y le dijeron: nos da gusto que hayas logrado salir de ahí después de todo lo que te dijimos. La rana confundida les explicó que era parcialmente sorda, por lo que no podía escuchar muy bien de lejos, y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse para salir del hoyo. Moraleja: las palabras tienen un peso muy grande en las personas. Una palabra de ánimo a una persona que se siente desanimada o preocupada puede motivarla a levantarse y seguir luchando. En cambio, una palabra dañina a alguien que se encuentra triste o desesperado puede terminar destruyéndolo. Debemos tener cuidado con lo que decimos y aconsejamos. Recuerda que una persona especial es aquella que se da tiempo para ayudar a quien lo necesite. Vientos, esta es la historia de las dos ranas. Entonces vamos a hacer este diagrama ocular. Las dos ranas y su dibujo. Vamos a ubicar aquí los personajes y vamos a colocarlos. Ajá. Si se dan cuenta, tenemos la división de 5 partes. ¿Por qué? Porque son 5 secciones que hacemos para ubicar los rasgos más distintivos de la historia. Vamos a colocar aquí qué valores nos invita a practicar la lectura. Por ejemplo, pues tal vez
fortaleza, seguridad, en los que tú quieras. Ajá. Al menos coloca 5, por favor. Antivalores. Los antivalores es lo contrario a los valores. Por ejemplo, responsabilidad es un valor y irresponsabilidad es un antivalor. Ajá, entonces, no necesariamente tiene que ser lo contrario de estos valores. Pueden ser cualquiera. Por ejemplo, antivalores puede ser envidia, ¿no? Porque puede ser la parte de que las ranas insistían en que pues, no iba a poder salir. Entonces, la envidia puede ser un antivalor. Y otros más. En la enseñanza, esto es algo muy personal. Aquí vas a colocar qué enseñanza te dejó. Ajá, esta historia. Y aplicación de la enseñanza en la vida cotidiana, es decir, con esta enseñanza que escribiste aquí, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Por ejemplo, a mí como enseñanza me dejó que debo de cuidar mis palabras, lo que le digo a las personas para que no se sientan mal, o tratar de animarlos siempre, pero también hacer caso omiso a quien me critica de manera destructiva, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza que a mí me dejó. Aplicación de la enseñanza en la vida cotidiana, bueno, pues tal vez decirle a mi mamá o a mi papá o a mis seres queridos que los amo, ser más afectivo con ellos, ¿no? Abrazarlos o ayudarles de vez en cuando, etcétera, ¿no? O sea, es lo que yo voy a hacer en mi familia o con mi propia vida, ¿sale? Esto es más, casi todo se queda siempre en una enseñanza. Y dices, ah, qué padre, estuvo bonita la enseñanza. Sí, pero ¿qué vas a hacer con esa enseñanza? Aquí es donde se va a colocar. Puedes colocar también, no sé, pues pedirle una disculpa a la persona que hoy le dije algo que la hizo sentir mal, ¿no? Eso podríamos empezar a hacer, pedir una disculpa, ¿no? O que en algún momento le hice algún daño. Esa es la aplicación de la enseñanza en tu vida cotidiana. Bien, entonces, esa es la actividad número, aquí está, actividad número 10, diagrama ocular, las dos ranas. Aquí lo vas a subir. Vamos con la actividad 11. La actividad 11 lo único que tienes que hacer es copiar esta información y los dibujos, que nos habla pues de las formas literarias y el lenguaje literario. Las formas literarias son las categorías con las que escribimos o hablamos. El lenguaje literario puede adoptar dos formas, la prosa y el verso. Aquí tenemos las dos formas, ¿no? La prosa y el verso. La prosa pues es la estructura que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos y la forma más natural de escribir, porque se ocupa toda la línea. Por ejemplo, cuando escribimos una carta. Una carta, pues ahí viene como que va de corrido, ¿no? Aquí tenemos el dibujo representativo de la carta. En clase presencial hicimos estos dibujos igual, para que no digan, ahí nada más nos pone a hacerlos y él no los dibuja, ¿no? No, yo también le entro para que vean que sí es posible dibujarlos lo más parecido posible. El verso, por otra parte, es una forma especial de expresarse. Es la forma en que las palabras están combinadas según ciertas reglas y están sujetas a un ritmo. Por ejemplo, el poema es una forma de escribir un verso. Entonces, cuando escribimos un poema, tiene que ver con una forma de verso, ¿sale? Entonces aquí tenemos a este pitufo, pues prácticamente exponiendo su poema, ¿no? Entonces, eso es lo único que debemos hacer en la actividad número 11, ¿sale? Apunte ilustrado. Y la actividad 12 del diagrama ocular, que también es de esta semana, el de las dos ranas, que sería esta de aquí, es de la semana pasada. Disculpen que apenas lo subí, insisto, tuve esa confusión, pero bueno, ya no vuelve a pasar, esperemos que ya no. Pero la actividad que corresponde esta semana, que es la actividad de reflexión, la actividad 12, diagrama ocular, vamos a hacer otro diagrama sobre la historia, el miedo del gran león. Dice así: en una vasta sabana africana, un león vagaba perdido. Tenía más de 20 días deambulando alejado de su manada, por lo que el hambre y la sed estaban acabando con su vida. Por suerte, encontró un lago de agua fresca y cristalina. Emocionado, el león corrió hacia él para beber y calmar su sed, y con esto poder continuar buscando a su familia. Pero al acercarse, vio el rostro de un león en las aguas y pensó, qué lástima, este lago le pertenece a otro león. O sea, se reflejó, ¿verdad? Aterrorizado, huyó del lugar sin beber una gota de agua, pero la sed cada vez era mayor y el león sabía que si no bebía agua moriría. Al día siguiente se armó de valor y volvió al lago, igual que el día anterior. Volvió a ver el rostro en el agua y, víctima de su pánico, se fue corriendo sin beber. Así pasaron los días.
El león volvía al lago y huía cuando veía al otro león. Pero un día, cansado de escapar, se armó de valor y finalmente comprendió que moriría pronto si no se enfrentaba a su rival. Tomó la decisión de beber agua sin importar lo que pasara. Se acercó al lago con determinación, pero cuando metió su cabeza para beber, su rival desapareció. Era su reflejo en el agua lo que había estado observando todo este tiempo. Moraleja: la mayoría de nuestros miedos y temores son imaginarios, pero cuando nos atrevemos a enfrentarlos, estos desaparecen. No permitas que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar para vivir plenamente. Bueno, pues vemos esta historia también muy interesante, muy cortita, pero con una gran enseñanza. Y precisamente esa enseñanza la vamos a trabajar en el diagrama ocular. Como dice aquí, lee la historia El miedo de Gran León, diapositiva 33 y 34. Realiza un diagrama ocular y lo subes al Classroom. Vamos a colocar igual título, El miedo del Gran León, su dibujo. Ubicamos personajes, valores, antivalores, enseñanza y aplicación en la vida cotidiana. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Esa es la actividad 12. Y con eso cerraríamos para esta semana. La siguiente semana subo igual un video y las actividades, precisamente pues para no dejarle tanta responsabilidad a sus pares. Jóvenes, un placer saludarlos. Hasta luego.